Escuela Bíblica Buenas Nuevas Chile con el pastor Juan Kim, pastor principal de Misión Buenas Nuevas Chile y director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Clase de evangelización. Bienvenido a la clase de evangelización. Hoy nos toca número 41. Ya está llegando hasta 50. Voy a dirigir, ¿no? Entonces, el día hoy con el tema del perdón de Dios. Interesante, ¿no? El tema, el perdón de Dios. Vamos a buscar la palabra de Dios, Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13, del versículo 20, voy a leer. Así dice: después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio, diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Antes de su venida, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿quién pensáis que soy? No soy yo él, mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle, y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos, y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo, y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de Israel, a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo:
no permitirás que tu salvo vea corrupción. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres. Y vio corrupción, mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. ¿Sabed pues esto, varones, hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados? Repito, que porque medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis, si alguien os la contare. Hasta el versículo 41 he leído. Es la verdad que apóstol Pablo está predicando. Al predicar estas palabras, exactamente está tocando el tema de la vida de David y la vida de Saúl. Saúl era un hombre que fue levantado por Dios para que fuera el rey de Israel. Porque Dios estaba dominando a Israel directamente a través de jueces. Pero un día entre los pueblos estaban pidiendo a Dios para que levantara un rey, para que dominara al pueblo. Al principio Dios no le gustó, porque Dios quería ser rey de Israel. Pero entre muchos pueblos de Israel estaban pidiendo a Dios que necesitaba establecer un rey. Por eso Dios estaba buscando una persona, ¿no? ¿Quién sería mejor de ser un nuevo rey de Israel? Por eso Dios le indicó a Samuel. Samuel era como siervo de Dios, siendo profeta de Dios, ¿no? Y Samuel, cuando encontró hijo de Cis, como Saúl, se veía que era muy gigante, muy bien, como se veía que vigoroso y también como fuerte. Toda la cosa ya no le faltaba nada, ¿no? Por eso le ungió, le levantó. Pero pasando tiempo, después de ser rey, el rey Saúl, una vez tenía que obedecer ante la palabra de Dios. Porque Dios recordaba del tiempo pasado, Amalek como un pueblo, como tribu de la tierra de Canaán, ¿no? Uno de 7 tribus. En aquel entonces quería destruir Amalek para que desaparezca del mundo. Por eso Dios le mandó a Saúl para que destruyera completamente, ¿no? Pero Saúl no podía matar todos, preservando las ovejas, y también le atrapó al rey de Amalek, Acab,
y decía que ya estaba obedeciendo ante Dios. Según el cálculo de nuestro Dios, estaba desobedeciendo, estaba siendo rebelde, pero el rey Saúl pensaba que ya había cumplido. Por causa de eso, Dios ya quería rechazar de su trono. Aunque él estaba reinando como 40 años, pero nunca él agradó a Dios. Por eso en esta palabra, ¿no?, está diciendo el versículo 21, empezando así dice: luego pidieron al rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años, quitando significa que ya le rechazó y quitó su trono. Les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, que hará todo lo que yo quiero. 자, es muy importante, ¿no? Un hombre que podía formar como el corazón de Dios, como el corazón de David se unió con el corazón de Dios. Dios podía darse cuenta que el corazón de David está de acuerdo a trabajar por la voluntad del Señor. ¿Qué le parece este sentido? Nosotros, cada uno de nosotros, si tenemos mismo corazón, fácilmente nosotros podemos trabajar con Dios. Depende de nuestro corazón, puede ser como igual que Saúl o como igual que David. Por eso nosotros tenemos que saber cómo podemos ser conforme al corazón de nuestro Dios. Dios tiene una regla para decir. Por ejemplo, ¿no?, nosotros no sabíamos muy bien sobre nuestra identidad, pero Dios nos habla. Sus padres son diablos, así decía. Cuando Jesucristo estaba discutiendo con los judíos, sus padres son diablos. En aquel entonces Jesucristo estaba hablando exageradamente, aunque no es como hijo de diablo, pero estaba insultando. ¿Así piensa? No, Jesucristo no puede hacer insulto, tampoco puede explicar exageradamente, ¿no? Sino que Jesucristo, cuando habló sobre la verdad. Después de comer el fruto de la ciencia del bien y del mal, Adán, todos los hombres del mundo transformaron como igual que diablos. Porque el destino de diablo, ¿a dónde va? Al infierno. El espíritu de pecador, ¿a dónde va? Al infierno. Además, antes de ser diablo, Satanás, ellos eran ángeles. Siendo ángeles que fueron creados por Dios, ¿no? Pero un día ellos, teniendo el deseo de ser como igual al Dios, un deseo de ser como igual al Dios, porque Satanás quería poner su trono al lado del trono de Dios, quería ser como igualar, semejanza de Dios. Eso es gran pecado. Nosotros no sabemos muy bien, nosotros no tenemos sensibilidad para sentir acerca del pecado de Satanás. Siendo criatura, quiere ser creador. Nosotros solamente escuchamos, no podemos enojar contra el pecado de Satanás. ¿Así fue? Así fue. Pero nosotros escuchamos que alguien fue asesinado
y robado, hizo gran daño, entonces se enoja contra el pecado que hace entre los seres humanos. Pero nosotros ya no podemos enojar contra Satanás, porque Satanás dice que ya había sido como rebelde, quería ser como igual que creador, y luego Dios le rechazó del cielo, preparando el infierno. Ninguna persona se enoja contra Satanás. Desde aquel tiempo, el día que comió el fruto de la ciencia del bien y del mal, ya Adán transformó como igual que esclavo de Satanás. En Adán, todos los hombres del mundo transformaron como hijos de Satanás. Además, Efesios capítulo 2 dice que hay un príncipe de potestad de aire que opera a los hijos de desobediencia. ¿A quién se refiere? A los pecadores. Por esa razón, ya Dios estaba diciendo, ¿no?, que todos son pecadores, todos son como hijos de diablo, como son esclavos de Satanás. En aquel momento, uno que acepta la palabra de Jesucristo, la palabra de Dios, entonces ¿cómo puede confesar? Sí, Señor, yo soy pecador, yo soy digno de ser muerto, yo soy hijo de Satanás. Por eso yo necesito la obra de Salvador. Así puede confesar, así puede pedir a Dios, ya Dios va a salvar. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que la gente no quiere obedecer la palabra de Jesucristo. Jesucristo estaba exhortando a los judíos. Sus padres son diablos. Ellos, ¿cómo absorbieron la palabra de Jesucristo? No absorbieron, sino que rechazaron. Decían que nuestro Padre es único Dios y también somos descendientes de Abraham, nada más. ¿Están aceptando la palabra de Jesucristo? No, estaban rechazando. Por eso son diferentes corazones. Estaba luchando como igual que el corazón de Saulo. Como igual que el corazón de Saúl, rey Saúl. Dios quería trabajar con Saúl, pero Saúl no podía unir su corazón. Él pensaba que no es necesario matar todo. Animales no tienen pecado. Tenemos que salvarlos. También el rey Acab es bueno para atrapar, porque mucha gente se puede ver el rostro de Acab, ya la gente alabaría a mí, porque yo atrapé este rey de Amalek. Significa que estaba mezclando contra la voluntad del Señor a través de su pensamiento. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Unir el corazón de nosotros con el corazón de Dios, sí o sí tiene que aceptar la palabra de Dios. Ya según la palabra de Dios dice que Jesucristo ya cargó el pecado del mundo, ¿no? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. San Juan capítulo 1, el versículo 29. Y luego Él fue crucificado, derramando toda la sangre. Por su sangre hizo la redención eterna. Por eso, después de resucitar Jesucristo, Dios ya tiene razón para avisar a cada uno de nosotros. ¿Cómo avisa? Dios dice que tú eres justo. En aquel entonces ya nuestra conciencia, ¿cómo va a responder? Señor, yo soy pecador porque yo nací por medio de Adán. Sí, la verdad. Pero mi Hijo amado canceló una sola vez para siempre de todos sus pecados. En aquel entonces, para unir su corazón, ya tiene que
aceptar la palabra de Dios, tiene que dejar su pensamiento. Sí, Señor, gracias. Dios me dice que yo soy justo, entonces yo soy justo. Dios me dice que tú eres como santo, entonces yo soy santo. Dios me dice que tú eres perfecto, entonces yo soy perfecto. Eso es la manera de formar como igual que el corazón de Dios. Por eso Dios estaba alabando la vida de David, como dice otra vez, ¿no? El versículo 22, abajo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Wow. Si Dios quiere que David cumpla la voluntad del Señor, en aquel entonces Dios va a dar sabiduría, poder, capacidad. ¿Por qué? Es uno, no son dos, sino que Dios y David son uno. En aquel entonces va a manifestar la obra de Dios. Lo mismo, ¿no? Dios quiere trabajar en el corazón de nosotros. Dios quiere trabajar en nuestra vida. Pero ¿desde cuándo? Desde que acepte el perdón de los pecados. Por eso en esta palabra está diciendo, como dice el versículo 37, así dice, muy importante en esta noche: mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones, hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. Por medio de él se os anuncia perdón de pecados. 자, imagínense, ¿no? En este siglo, en este año 2022, alguien vive como tiene 30 años. Esta persona está leyendo esta palabra, el versículo 38. Por medio del nombre de Jesucristo está anunciando el evangelio, el perdón de los pecados. Esta persona, siendo como González, digamos que González, hay muchos González, ¿no? Todo el mundo González. Juan González, ¿ya? Entonces, ese hombre, escuchando que por nombre de Jesucristo ya llegando el perdón de los pecados, esta persona, ¿cómo tiene que decir? Por nombre de Jesucristo, por la obra de Jesucristo que hizo la redención eterna, ya perdonó todos mis pecados. Esta palabra. Pero hoy en día entre los predicadores están transmitiendo con otra palabra, como dice, usted tiene que pedir perdón para que Dios le perdone. No es así, sino que por nombre de Jesucristo estamos anunciando perdón de los pecados, que fueron perdonados sus pecados. Por eso Dios ya perdonó, porque ya cobró el precio de pecado de usted a través de la sangre de Jesucristo. Esa cosa está anunciando, pero entre los predicadores, ¿cómo interpreta? Y venga, señor Juan González, ¿usted acepta a Jesucristo como Salvador? Sí, Señor. Pero usted es pecador, ¿es cierto? Sí, yo soy pecador. ¿Está bien? Cada día tiene que pedir perdón porque usted no puede cumplir el mandamiento de Dios. Ya tiene que pedir perdón, perdóneme. En aquel momento Dios le perdonará. ¿Cómo está escrito? No está escrito, sino que antes de nacer Juan González, en el año 1980, ¿no? ¿Cuántos años tiene entonces? Casi 42 años, ¿no? Entonces ya este hombre está siendo jovencito, ¿no? Ya, 42 años.
Antes de nacer este hombre, Jesucristo cargó el pecado del mundo. Antes de cometer este hombre, Jesucristo canceló el pecado del mundo. Ya hizo la redención eterna una sola vez para siempre. Entonces, para Dios, ya este hombre aún todavía no ha nacido en el momento que Jesucristo estaba crucificando. ¿Es cierto o no? No han cometido, no han nacido. Pero si no hubiera incluido el pecado de Juan González, entonces, ¿qué relación tendrá su vida con el Salvador? Nada que ver. Como si fuera esta palabra como ajeno y que está hablando bla 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 así como palabrería. Significa que cada uno cuando lee esta palabra, ya, ¿cómo podemos leer? El versículo 38. Sabed pues esto, varones, hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecado. En aquel momento, ¿qué significa? Perdón de los pecados no es que yo tengo que pedir perdón, sino que tiene que aceptar lo que había perdonado de sus pecados para que sea justo, santo y perfecto. Así debería entender. Para que entienda así, tiene que explicar bien entre los predicadores. ¿No es así? Además, acompaña el versículo 39. Exactamente está hablando esta palabra. Siendo extranjero, coreano, puedo interpretar esta palabra. Ustedes deben ser mejor que yo. Porque está escrito por medio de español. Ya, veamos el versículo 39, como dice, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificado. ¿Qué es lo que está hablando? Simplemente está hablando que por medio de la ley de Moisés. ¿Qué es esto? Constitución de la ley de Chile, o está hablando a través de Moisés. Ya. No, mandamiento de Dios, 10 mandamientos de Dios. Por medio de mandamiento de Dios, por la ley de Moisés, nadie puede ser justificado delante de Dios. ¿Es cierto? En Él, ya repita conmigo, por favor. En Él es justificado todo aquel que cree. Así dice. En Él. ¿Con quién? Ya, ahora está hablando, ¿no? Ya, por medio de la ley de Moisés no pudisteis ser justificado. En Él es justificado. ¿Por qué? ¿Por qué puede ser justificado? Porque llegando el perdón de los pecados. No es que cumpliendo mandamiento de Dios para ser justo, sino que está cometiendo bastante, pero alguien que había cancelado. Es como igual que ya. Vean, cuando yo era niño, ¿no? Mi padre está haciendo vicio de alcohol. Wow. No ganaba dinero, ¿no? Porque por tener enfermedad de rodilla, apenas está caminando, pero siempre estaba tomando sidra. Sidra es muy fuerte. Sidra de Corea del Sur. Y hoy en día está llamando chamis을 y soju y una palabra buena interpretación, pero no tanto bueno, ¿no? Porque es fuerte. Según mi recuerdo, ¿no? Como 23 grados de alcohol, ¿no? Fuerte. Entonces mi padre estaba tomando, pero mi madre estaba luchando. Mi amor, no más, no más tome.
Ah, sí, sí, sí. No quiero tomar. Pero mañana otra vez tomo. Por eso está quedando botella vacía y cada día aumenta. Siempre yo estaba observando para vender botella. Y luego ya mi madre no le daba dinero. Entonces, en aquel entonces, ¿no? Como casi 1990, como 77 o 80 por ahí. En aquel entonces no funcionaba crédito o tarjeta de crédito, no funcionaba, ¿no? Pero mi padre estaba pidiendo a la tienda, como acá como dice, una tienda de venta, ¿no? Y pequeña tienda donde vende alguna cosa. Y mi padre estaba pidiendo a la dueña: señora, por favor, deme una botella de alcohol. No, su esposa dice que no te le dé nada, no. Señora, por favor. ¿Quién gana? Mi padre gana, haciendo como crédito. Y luego como la dueña de tienda ya estaba apuntando, ¿no? Como la deuda. Wow. Cada mes mi madre ya tenía que cancelar la deuda de mi padre. Así fue. Ya, Jesucristo, antes de nacer nosotros, antes de cometer nosotros, Jesucristo tenía responsabilidad para limpiar todos nuestros pecados ante Dios, para que sean justificados. Por nombre de Jesucristo, que sea justificado. ¿Qué significa sea justificado? Sí o sí, Dios tiene que reconocer que Jesucristo ya ha cancelado el precio de pecado de este hombre. ¿A quién? A todos los hombres del mundo. Solamente falta anunciar el Evangelio. Por eso, ¿qué es el Evangelio? El Evangelio es la buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Por nombre de Jesucristo recibirá el perdón eterno de Dios. Por eso Jesucristo estaba hablando antes de morir por sí mismo. Él estaba teniendo última cena. San Mateo capítulo 26. Busquemos. San Mateo capítulo 26. Luego, acá dice, ¿ya? Así dice el versículo 27. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Remisión, redención, rescate, todo igualito sobre sentimiento que cancela el precio de pecado, el precio de deudor o el precio de esclavitud. Eso es. Entonces, derramando la sangre para que reciba el perdón de los pecados, estableciendo nuevo pacto. Aunque mucha gente está hablando el tema de nuevo pacto, pero no sabe muy bien. ¿Cuál es el nuevo pacto? El nuevo pacto es que Dios y Jesucristo habían
decidido en el cielo. Porque nadie puede ser justificado por su obra. Por eso Dios tanto quería matar a su Hijo amado, porque le cargó el pecado del mundo al cuerpo de Jesucristo, matando en la cruz, por la muerte de Jesucristo, comparando como igual que nuestra muerte, ¿no? Porque segunda de Corintios capítulo 5, el versículo 14, como dice, uno murió por todos, luego todos murieron. Significa que la muerte de Jesucristo es como igual que mi muerte. Aunque yo cometí bastante, aunque yo he cometido y cometeré, pero yo sí recibo como sentencia de muerte, yo muero, entonces ya se termina condenación. Al ver la muerte de Jesucristo, Dios considera en su corazón que como yo había muerto en la cruz. Por eso ya canceló, pagó el precio de pecados. Por eso Jesucristo dice que, como dice el versículo 28, porque esto es mi sangre del pacto, sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Hace rato no había indicado un hombre, se llamaba Juan González, que tiene 42 años. Aún está vivo, ¿no? Este hombre, ¿qué relación tiene? Lo que está hablando el versículo 28. Aún todavía no ha nacido. Mientras tanto que Jesucristo estaba hablando, estaba muriéndose en la cruz, estaba sepultado, estaba resucitado. Aún todavía no ha nacido, pero en el mundo de Dios incluye toda la vida del ser humano, ¿no? Porque Jesucristo es el Salvador de todos. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mundo es desde Adán hasta último tiempo que va a desaparecer. Ese es todo mundo. Todos los que habían vivido, todos los que están viviendo, todos los que van a vivir en el mundo. ¿Cuál es el pecado del mundo? Todo lo que está cometiendo, pasado, presente y futuro. Jesucristo, por su muerte, tenía que cancelar todo para que reciban el perdón de los pecados, para que sean justificados delante de Dios, para que sean recibido la salvación a través de perdón eterno de Dios. ¿Cuál es el evangelio? Mucha gente no están diciendo, interpretando, usted tiene que recibir perdón de los pecados por su petición. En este momento pide perdón, recibirá perdón. Cada día puede recibir perdón, pero acumula otra vez de su pecado. ¿Por qué? Eso es su manera de recibir perdón. Pero el perdón eterno, bíblico, que antes de nacer nosotros, Jesucristo tenía que solucionar todos nuestros pecados una sola vez para siempre, nos santificó, nos justificó y nos perfeccionó. Pero Dios nos dice por la palabra, como dice Hebreos capítulo 10, el versículo 17, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Si Dios habla, es correcto. ¿Quién está andando conforme a la voluntad del Señor? ¿Quién está andando conforme al corazón de Dios? El que une con la palabra del Señor, el que une su corazón con el evangelio. Señor, la verdad. Jesucristo murió por mi pecado. Yo soy justo, Señor. Teniendo ese sentido, puede trabajar, puede servir al Señor, puede alabar al Señor, puede esparcir el evangelio y puede sacrificar para el evangelio. Porque andando con el corazón de Dios.
Hoy así terminamos. Gracias por la participación. Número 41 de la clase de evangelización. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque cada día nosotros podemos escudriñar la palabra de Dios. Dios dice que Jesucristo derramando toda la sangre para hacer la remisión de los pecados. Por eso Él hizo la redención eterna en el lugar santísimo de tabernáculo de reunión celestial. Él nos hizo justificación, santificación y perfección. Pero Satanás constantemente está engañando en nuestra mente, en nuestro corazón. Por eso mucha gente todavía no puede abrir sus corazones hacia el Evangelio. Por eso está siendo como condenados, siendo pecadores. Pero la verdad que Dios hizo justificación una sola vez para siempre. La verdad que el Evangelio es perfecto para que nosotros seamos aceptados el Evangelio, recibiendo el perdón eterno. Gracias, Señor, por perdonar todos nuestros pecados. Gracias por darnos la enseñanza. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Así terminamos. Gracias.